Bogotá, Colombia, año 1985. En plena Plaza de Bolívar, frente al Congreso y al Palacio Presidencial, el edificio que representaba la justicia de todo el país ardía en llamas. Lo ocurrido era el resultado de años de tensiones políticas, acuerdos rotos y una guerra interna que ya había traspasado cualquier límite. Durante 2 días, el Palacio de Justicia se convirtió en un campo de batalla. Más de un centenar de personas murieron, decenas desaparecieron y lo que debía ser un juicio simbólico al Estado terminó siendo una de las tragedias más oscuras de la historia colombiana. La guerra urbana, que para los colombianos se veía lejana, llegó hoy al pleno centro de la capital. A comienzos de los 80, Colombia vivía uno de los momentos más tensos de su historia reciente. El país estaba atravesado por múltiples frentes de violencia, guerrillas, paramilitares, narcotráfico y una crisis política que erosionaba la confianza en el Estado. En ese escenario, el gobierno de Belisario Betancur, que había asumido en 1982, buscó una salida negociada al conflicto armado. Entre los grupos insurgentes con los que intentó dialogar estaba el movimiento 19 de abril, o M19, una organización urbana que había nacido en los 70. Nosotros no somos marxistas, no tenemos un proyecto comunista. El movimiento 19 de abril, M19, es una organización nacionalista, democrática y revolucionaria. Ese sentimiento y esa propuesta y esos objetivos nacionalistas y democráticos nos colocan en el centro de las contradicciones en Colombia entre oligarquía y pueblo. Decían querer devolverle el poder al pueblo, y a diferencia de las guerrillas rurales, el M19 buscaba visibilidad pública. Eso es algo que ya se había evidenciado cuando llevaron a cabo algunos claros actos de propaganda como el robo de la espada de Bolívar o la toma de la embajada de República Dominicana. En 1984, el gobierno y el M19 firmaron los Acuerdos de Corinto, que incluían un alto al fuego y una eventual desmovilización. Es el documento en el cual el M19 y la Comisión de Paz concretan el cese al fuego. ¿Por qué si todos los movimientos guerrilleros colombianos dicen que están en su mejor momento, se decidieron a negociar? Porque la razón de ser de la guerrilla es el acceso al poder. El acceso al poder que permita solucionar los problemas económicos y sociales de una patria de las más injustas que hay en América Latina. Esa es la razón de ser de la guerrilla. Pero si hay condiciones para que ese acceso al poder sea pacífico, para evitarnos el costo social y humano de una guerra, somos nosotros los primeros interesados en que el camino de la lucha política legal sea factible. El origen de la guerrilla no es la locura o el izquierdismo, el radicalismo de unos cuantos hombres con cabeza caliente. Nosotros tenemos una tradición inmensa de lucha guerrillera desde el siglo pasado. El crecimiento de la guerrilla, crecimiento político, crecimiento militar, crecimiento numérico, es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. Así, al menos durante unos meses, una tregua parecía posible. Pero a mediados de 1985 el proceso colapsó, ya que el M19 acusó al gobierno de no cumplir sus promesas y el Estado, por su parte, los acusó de continuar con secuestros y atentados. A partir de ahí, la confianza se rompió por completo, y esa ruptura coincidió con otro frente de conflicto, el judicial, ya que en el Palacio de Justicia los magistrados debatían temas altamente sensibles, como la constitucionalidad del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Si ese tratado se mantenía en pie, los grandes capos del narcotráfico podrían ser enviados a prisiones norteamericanas, algo que consideraban inaceptable. Por eso, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, inició una campaña violenta contra jueces, fiscales y periodistas con el objetivo de frenar cualquier intento de extradición. En paralelo, dentro del palacio, también se discutía la necesidad de reforzar la seguridad. El 20 de septiembre de 1985, poco más de un mes y medio antes de la toma, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, se reunió con la Policía Nacional para analizar posibles vulnerabilidades del edificio. Durante varias semanas se elaboró un informe que recomendaba mantener vigilancia armada permanente y controlar los accesos del lugar. Sin embargo, a comienzos de noviembre, días antes del ataque, esas medidas se relajaron y la custodia militar fue reemplazada por una empresa privada sin armas. Años después, esa decisión sería señalada como una de las razones que facilitaron el ingreso del comando guerrillero. De hecho, distintos organismos de inteligencia sabían que el M19 preparaba una operación de alto impacto. Informes previos hablaban de un posible ataque a un edificio público en Bogotá, pero nunca se especificó el objetivo. Años más tarde, documentos desclasificados revelarían que algunas agencias del Estado colombiano habían recibido alertas concretas sobre un plan contra el Palacio de Justicia, pero que ninguna había sido atendida.
Así, el 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, la rutina dentro del lugar cambió de golpe cuando un camión Ford 51, cargado con guerrilleros y armamento pesado, se detuvo frente al acceso del estacionamiento. Minutos después, los combatientes descendieron y comenzaron a disparar, mientras que otros vehículos llegaban desde calles laterales bloqueando las salidas. En cuestión de segundos, el edificio más protegido del país había sido tomado por un grupo de alrededor de 30 personas. El operativo, llamado Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue dirigido por Andrés Almarales, Luis Otero Cifuentes y Alfonso Hacking. Su objetivo, según comunicados posteriores, era juzgar políticamente al presidente Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de paz firmados un año atrás. La acción estaba pensada para ser simbólica: entrar, exponer su reclamo ante la prensa y salir negociando. Pero tan solo en cuestión de minutos, la operación se transformó en un asalto armado con cientos de rehenes y una respuesta militar inmediata. Los guerrilleros avanzaron disparando por los pasillos del Palacio de Justicia, cortaron la energía eléctrica y ocuparon los pisos superiores, especialmente el cuarto, donde se encontraba la Corte Suprema de Justicia. Ahí concentraron a la mayoría de los rehenes para obligar al gobierno a abrir una negociación pública. En esas primeras horas, el M-19 transmitió un mensaje por radio. Pedían hablar con el presidente y garantizar la presencia de la prensa para mostrar su juicio al Estado. Pero mientras tanto, afuera, el ejército y la policía rodeaban la Plaza de Bolívar con tanques y tropas de la brigada. Poco tiempo después, ya había hasta francotiradores apostados en los edificios vecinos. Desde el interior, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, intentaba comunicarse por teléfono con el gobierno. Pedía un cese al fuego y garantías para salvar vidas. Su voz fue grabada por los medios. Ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, mañana. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que está sonando los tiros, cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Las líneas se cortaron poco tiempo después, y nadie en el palacio sabía si afuera alguien estaba escuchando. Mientras tanto, el presidente Betancur recibía información contradictoria. El ejército aseguraba que podía controlar la situación en pocas horas, mientras que algunos ministros proponían abrir un canal de diálogo. Finalmente, la decisión fue dejar el mando al ejército y retomar el edificio por la fuerza. Así, a la 1:30 de la tarde, antes de que el primer intento de negociación siquiera existiera, los blindados Cascabel y Urutú avanzaron hasta derribar las puertas del palacio. Luego, las tropas especiales ingresaron por el frente y por los sótanos, mientras que desde los edificios vecinos se disparaba hacia las ventanas donde se sospechaba que había francotiradores del M-19. La escena era caótica: explosiones, fuego cruzado, humo y gritos que se confundían con las sirenas. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No, sí. ¿Qué haría usted? Dentro del edificio, los guerrilleros trataban de mantener posiciones en los pisos superiores. La comunicación entre los mandos del ejército y la presidencia era confusa y el palacio se había convertido en una fortaleza incendiada donde las temperaturas superaban los 400 grados. Algunos guerrilleros empezaron a rendirse y otros, atrapados por las llamas, se negaron a salir. De esa manera, el enfrentamiento se extendió durante horas y horas. Repentinamente, una detonación en el cuarto piso hizo colapsar parte de la estructura. Mientras tanto, las cámaras de televisión transmitían en vivo. Fue la entrada de 6 tanques de guerra. Aunque parezca increíble, subieron por esa escalera que estaba a mis espaldas. Los
Los curiosos no pueden faltar en estos acontecimientos. Este es el momento inicial de un suceso que ha conmovido al país. El centro de Bogotá está rodeado de ventas ambulantes. Lo que observa aquí en este momento es el Palacio de Justicia, tomado desde un ángulo del Palacio del Florero o Casa del Florero. Se intenta en este momento un operativo para llegar hasta el interior del Palacio de Justicia. Fuera del palacio, los familiares de los jueces y empleados que trabajaban en el lugar seguían esperando noticias. Nadie les informaba quién estaba vivo, quién había sido rescatado o a dónde eran llevados los sobrevivientes. Los cuerpos que eran retirados del interior luego eran depositados en el piso de la plaza. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. Se estima en 10 los magistrados que son mantenidos como rehenes por el M-19. 2 celadores que trataron de impedir la entrada fueron muertos. La fuerza pública respondió y así se desarrollaron los hechos hoy en Bogotá, que se encuentra como el resto del país asombrada por la osadía y la acción suicida del M-19. Cerca de la medianoche, la operación militar continuaba sin pausa. Los tanques seguían disparando, el fuego seguía activo y el edificio prácticamente colapsaba desde adentro. Se cumplen 10 horas de intensos combates dentro del Palacio de Justicia. La fuerza pública mantiene acordonada toda la zona céntrica de Bogotá. Adentro, varios magistrados aún son rehenes de los guerrilleros del M-19. Pese al peligro, aún a esta hora, después de un fuerte aguacero, los curiosos se agrupan frente a los cordones de policía que mantienen la prudente distancia del sitio donde aún se combate. Lo que había comenzado como un intento de rescate ya era una batalla urbana en pleno centro de la capital. Para entonces, el Palacio de Justicia se había convertido en un infierno. Los bomberos no podían ingresar y adentro todavía quedaban decenas de personas vivas. A esta hora, dentro del Palacio de Justicia de Bogotá, se libra una verdadera batalla. Los subversivos tienen como rehenes a 10 magistrados, por lo menos, encabezados por su presidente, Alfonso Reyes Echandía. El ejército sostiene una encarnizada lucha a bala. La guerra urbana para los colombianos se veía lejana. Llegó hoy al pleno centro de la capital. A las 7 de la mañana, el presidente aceptó iniciar un intento de negociación, pero las órdenes nunca se tradujeron en un cese del fuego real. Las ráfagas continuaron durante horas. Algunos rehenes fueron sacados por los sótanos y trasladados en camiones militares a lugares de reclusión improvisados, como el Cantón Norte o la Casa del Florero, ubicada a pocos metros, donde se perdería el rastro de varios de ellos. Recién hacia el mediodía los combates cesaron, cuando los integrantes del M-19 habían sido aniquilados dentro del palacio. Sus principales mandos murieron en combate o bajo circunstancias que aún generan controversia. Aproximadamente en este momento se da una de las imágenes más icónicas del fin de la toma. Un hombre se acercó a dar de comer a las palomas mientras los rehenes eran evacuados del lugar. Se ha hecho la operación. Ese va a ser noticia mundial, es una vieja, va. Va a ser lo tomaron ya. Vea, le salieron todos. Los soldados. Esos guerrilleros. Claro, ese es rojo, A las 4 de la tarde, las autoridades declararon oficialmente finalizada la operación. El edificio estaba destruido casi por completo y las llamas habían reducido a cenizas las oficinas, las salas de audiencias y miles de expedientes judiciales. Esa tarde, el ejército celebró la recuperación del palacio, pero las familias, mientras tanto, estaban apostadas en la plaza esperando respuestas. Había magistrados, empleados, visitantes y trabajadores de la cafetería que no figuraban en ninguna lista, a pesar de que el Estado aseguraba que todos los sobrevivientes habían sido evacuados. Sin embargo, varios testigos vieron cómo algunas personas eran sacadas con vida y nunca volvían a aparecer. Las cifras iniciales eran confusas. El gobierno hablaba de alrededor de 90 muertos, pero luego los conteos oficiales subieron a más de 100. Pero más allá de los números, no había una certeza clara sobre quiénes habían muerto, quiénes sobrevivieron y quiénes simplemente habían desaparecido de forma inexplicable. Los cuerpos calcinados fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde el caos de esos días llevó a múltiples errores en la identificación de restos. Varios fueron entregados a familias equivocadas y otros directamente nunca fueron reclamados.
En total, unas 11 personas que habían sido vistas salir con vida del palacio, entre ellas varios empleados, una visitante y presuntos guerrilleros, desaparecieron bajo custodia militar. Existen grabaciones, fotografías y testimonios que prueban que fueron detenidos en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y trasladados a instalaciones del ejército. Desde entonces, no se volvió a saber de ellos. Después de 4 horas de intensos combates, fuerzas de seguridad rescataron a los primeros ciudadanos que estaban dentro de la corte. Todos eran considerados sospechosos. Las secretarias y auxiliares de los magistrados imploraban un mejor trato. Los primeros rescatados fueron retenidos en el Museo del 20 de julio, donde se montó también el operativo investigador militar. Todos son sometidos a intensos interrogatorios. En los años siguientes, las exhumaciones revelaron nuevos restos en cementerios de Bogotá y zonas cercanas. Algunos pudieron ser identificados mediante ADN y otros siguen sin nombre. Casi 4 décadas después de los hechos, la lista de desaparecidos continúa abierta. La toma y retoma del Palacio de Justicia no solo destruyó un edificio, también fracturó la confianza en las instituciones colombianas. En los días posteriores, el gobierno de Betancur enfrentó una tormenta política. Había sido elegido con la promesa de la paz, pero terminó siendo el presidente bajo cuyo mandato el Estado usó tanques y artillería para recuperar su propio centro de justicia. Betancur defendió la decisión. Dijo que él nunca ordenó el asalto, sino que el ejército actuó por iniciativa propia ante la gravedad del ataque. Sin embargo, documentos y testimonios posteriores mostraron que las Fuerzas Armadas recibieron respaldo político para continuar la operación, incluso cuando los magistrados, como ya escuchamos, pedían un cese al fuego llamando por teléfono desde el interior del lugar. A pesar de eso, nadie asumió la responsabilidad directa. El Congreso abrió investigaciones, pero pronto fueron archivadas, y si bien las fuerzas militares consideraron la operación un éxito táctico, la opinión pública comenzó a hablar de masacre y también se criticó la censura de prensa, ya que los medios nacionales recibieron instrucciones de no transmitir imágenes ni testimonios sin autorización oficial. Y así, durante los años siguientes, el caso se convirtió en un laberinto judicial y las causas se fragmentaron entre distintas fiscalías y tribunales. En los 90, algunos mandos militares comenzaron a ser llamados a declarar, pero recién en los 2000 aparecieron condenas significativas. Por ejemplo, en 2011, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la brigada durante la retoma, fue condenado por la desaparición de varias personas. Por otro lado, en 2014, se descubrieron unos 93 cuerpos depositados como NN en una fosa común. Desde la fosa común que abrió un juez en 1985 para enterrar a guerrilleros del Palacio de Justicia tiene las características de las que en otras latitudes se han abierto para ocultar crímenes contra la humanidad. La posición de los restos del cementerio del sur es muy similar a los encontrados en fosas comunes con desaparecidos de la dictadura argentina y en Bosnia. Los cadáveres eran colocados uno junto al otro y a su alrededor restos óseos dispersos de otros cuerpos. A los pocos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable de las desapariciones y de la falta de esclarecimiento judicial. La sentencia ordenó reparaciones a los familiares, reconocimiento público de la verdad y la creación de un espacio de memoria en honor a las víctimas. En 2015 aparecieron varios archivos de video en alta calidad grabados desde afuera del palacio, donde también se veía a otros guerrilleros desaparecidos salir con vida del lugar. En este video inédito se ve, por ejemplo, el momento en que sale con vida el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera. Él fue uno de los desaparecidos. Y posteriormente, una de las imágenes más reveladoras es la que muestra cómo es subido en una camioneta del ejército el oficial mayor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Arrechea Ocoró, uno de los torturados durante la retoma, tal como consta en la sentencia de la Corte Interamericana contra... Este video, que las autoridades colombianas conocen por primera vez, fue grabado por periodistas extranjeros. El camarógrafo español registró los primeros disparos de los guerrilleros del M-19. Frente al lente pasaron hombres del F-2 de la policía, cogiendo fuerte de las camisas y las chaquetas a los liberados como si los hubieran capturado. En otra multitud, apenas reconocible por el ritmo de los pasos de sus escoltas, apareció esta mujer. Uy, jueputa, devuelva eso. Luz Mari Portela.
esta persona. René Guarín afirmó sobre las imágenes que se trataba de Luzmari Portela, la compañera de su hermana Cristina que trabajó como cajera en la cafetería del Palacio. Luzmari Portela, uy marica, ¿qué es esto tan fuerte? Es el delantal y con las versiones que dan es que ella sale en su uniforme de trabajo. El impacto que la imagen le causó a René Guarín fue menor a la emoción que la familia de Luzmari sintió al observar en cámara en Noticias 1 este video por primera vez en 30 años de espera. Nosotros esperamos 30 años y mi mamá dio hasta el último día de su vida buscándola. Ella sale viva del Palacio de Justicia. En 2018 se siguieron identificando restos y nuevamente quedó en claro la importancia del archivo audiovisual. Esta es la última imagen donde se ve salir con vida del Palacio de Justicia el exmagistrado Carlos Horacio Urán. Horas antes se había ocultado en el baño del tercer piso. Lo extraño, según la fiscalía, es que su cuerpo apareció en el primer piso del palacio, a pesar de haber sido visto saliendo vivo del lugar. Él es Gabriel Andrade, hijo del magistrado Julio César Andrade, dado por muerto durante los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Eso fue lo que creyó durante 33 años. Pero hoy, gracias al hallazgo de un video, asegura que su padre salió vivo del lugar. Es la primera vez que acerca su imagen en una sala de edición y por eso su reacción. No puede ser. El grupo guerrillero M-19 quedó diezmado y, dato de color, años después, varios de sus sobrevivientes se desmovilizaron y participaron en la redacción de la Constitución de 1991, una ironía histórica que cerró parcialmente el círculo. Algunos de quienes habían tomado el Palacio de Justicia terminaron ayudando a redactar una nueva Carta Magna para el país. Y en lo que respecta al edificio del Palacio de Justicia en sí, fue demolido, reconstruido y nombrado Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en homenaje al magistrado asesinado. Para el 2024, las condenas continuaban. A 31 años de prisión fueron condenados el general retirado Iván Ramírez Quintero y el teniente coronel Fernando Blanco por la desaparición forzada de Irma Franco perteneciente al M-19. El Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló testimonios de sobrevivientes, militares, jueces y familiares. La Comisión de la Verdad dedicó un capítulo entero a reconstruir lo sucedido y determinó que el Estado incurrió en graves violaciones de derechos humanos, tanto por acción como por omisión. Y realmente me parece importantísimo destacar esa investigación, ya que la reconstrucción tecnológica de los hechos, hecha en colaboración con Forensic Architecture, es realmente impresionante y muy similar a la realizada para llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa. Se basó en unas 49 horas de metraje que se ordenaron cronológicamente y se puede encontrar en YouTube bajo el nombre de Huellas de Desaparición, Palacio de Justicia. Y también vale destacar que algunas investigaciones y testimonios posteriores sugieren que Pablo Escobar y el cartel de Medellín podrían haber tenido algún grado de participación indirecta en la toma del palacio. Según distintas versiones, Escobar habría ofrecido apoyo financiero y logístico al comando del M-19, interesado en que la operación afectara los expedientes judiciales relacionados con el tratado de extradición hacia Estados Unidos, una medida que, como dijimos, amenazaba de forma directa su organización. Sin embargo, al menos hasta el día de hoy, no existen pruebas concluyentes ni sentencias judiciales que acrediten una participación directa de Escobar o del cartel de Medellín en la planificación o financiación del asalto. La hipótesis permanece abierta y es tratada como una línea de investigación histórica más que como un hecho comprobado. Y en el ámbito judicial, esas investigaciones aún continúan. Algunos restos humanos siguen apareciendo en cementerios de Bogotá y municipios cercanos, y en cada identificación se confirma que el Palacio de Justicia no solo fue destruido por el fuego, sino también por el silencio y el encubrimiento. Y por eso, actualmente, los familiares de muchos desaparecidos continúan buscando justicia y a sus seres queridos.